¿Qué encuentro aterrador has tenido con un extraño? Bienvenidos a la parte... no sé qué parte es. Bienvenidos a la parte 6 de historias aterradoras que ha contado gente en Reddit. Hoy vamos a leer varias historias mientras me maquillo, como siempre. Está lloviendo otra vez, que el último vídeo que subí de Reddit llovía y me encantaba. Hoy está lloviendo otra vez. Lo único malo de la lluvia es que no podemos lavar ropa porque tenemos los hilos de colgar ropa en el patio interior. Pero bueno, la parte buena de la lluvia es que me encanta grabar con lluvia y con mal tiempo, me encanta. Antes de empezar con estas historias voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal, déjame un me gusta y ya empecemos con estas historias. La primera historia se titula Apuesto que hay un cuerpo en el maletero y dice así. Esta historia le sucedió a una chica a la que llamaremos Alice cuando era adolescente. Tenía 15 años y estaba en la escuela secundaria. Vivía en el norte de Estados Unidos. En ese momento ella tenía un novio llamado Liam que vivía a una corta distancia de la escuela y solían ir caminando hacia su casa cuando terminaban las clases. Pasaban el rato juntos durante unas horas antes de que Alice tuviera que irse para su casa. Hacían la misma ruta con mucha frecuencia, por lo que conocían todas las casas, todos los puntos de referencia del camino a la perfección. En enero cuenta que donde vive hace bastante frío y nevaba mucho. Alice y Liam comenzaron un día a recorrer el mismo camino de siempre y después de un rato se dieron cuenta de que alguien había dejado aparcado un coche en el mismo sitio durante mucho tiempo. En ese momento no le dieron importancia, tal vez el coche se le había estropeado al dueño por el frío y al no poder repararlo lo dejó ahí, pero cuando llegó la primavera y la nieve se deshizo, el coche seguía aparcado en el mismo sitio al final de la calle donde vivía el novio de Alice. Pasaron frente al coche casi todos los días después de ir a la secundaria y poco a poco, mientras los días se hacían más cálidos, el coche comenzó a despedir un hedor a podrido. O sea, cada vez ya que pasaban por al lado del coche, este olía muy mal. Una tarde en la que el hedor era particularmente desagradable, Alice bromeó diciéndole a su novio: apuesto a que hay un cuerpo en el maletero. En principio solo se rieron, pero la duda quedó sembrada. Tenían curiosidad, así que una tarde se atrevieron a mirar por las ventanillas del coche mientras pasaban por allí. El coche estaba muy desordenado por dentro, pero no lleno de basura ni comida. Había una mochila tirada en el asiento, papeles esparcidos por todas partes. Parecía un coche normal y corriente, salvo porque no se había movido en meses y el olor era indescriptible. Un hedor que siguió empeorando a medida que la primavera se transformaba en verano, o sea, cada vez salía más olor desagradable de ese coche. Un día que Alice no pudo ir a casa de Liam, él y su padre decidieron ir a investigar el coche. Descubrieron que las puertas no tenían el seguro puesto y que las llaves estaban dentro del coche. Cogieron las llaves y fueron al único lugar del que podía provenir ese terrible olor: el maletero. Lo abrieron de un tirón y Liam vio horrorizado como un enjambre de moscas negras salía volando del interior. Dentro había un montón de bolsas de basura negras y Liam y su padre decidieron llamar a la policía de inmediato. Los policías informaron que dentro de esas bolsas solo había carne podrida cortada en pedazos. Los primeros trozos de carne que analizaron pertenecían a cerdo, pero unas semanas después el padre de Liam recibió otra llamada por parte de la policía. Debajo de la carne de cerdo estaban los huesos de un niño. Quien hubiera dejado ese coche sin seguro y con las llaves adentro probablemente esperaba que le robaran el coche. No cuentan más sobre esta historia y figuro que es porque no se resolvió
No descubrieron quizá a quién pertenecían los huesos, pero lo que se sabe es que pertenecían a un humano. ¿A alguien le ha pasado algo así? Es que creo que ser testigo del encuentro de un cadáver debe ser una experiencia extremadamente traumática. La segunda historia de hoy se titula Vecino espeluznante y tal vez intento de asesinato. Los protagonistas de esta historia son Chloe y su amiga Ruby. Ambas tenían 14 años cuando todo esto sucedió. Chloe y Ruby vivían muy cerca la una de la otra, a unos 10 minutos caminando, y sus casas estaban situadas en una zona rural. Las familias de ambas chicas tenían muchos terrenos, así que ellas un día decidieron ir a acampar al terreno de la casa de Ruby. Compraron hamacas baratas y recorrieron el monte durante todo el día, limpiando con machetes la hierba para trazar un camino. Tras varias horas armaron su campamento con las hamacas, se subieron a ellas y se cubrieron con mantas y cobijas para protegerse del frío de la noche. Chloe en la historia hace hincapié de que en ningún momento abandonaron la propiedad de la familia de Ruby, o sea, ellas donde se montaron las hamacas y todo eso era un terreno de su familia, cerca del límite que dividía su propiedad con la del vecino. Yo, o sea, sinceramente, mirar, estas cosas, o sea, entiendo que es algo divertido lo de dormir fuera o en el bosque o acampar o cosas así, pero yo jamás lo haría. O sea, cuando estamos durmiendo es nuestro momento más vulnerable, porque literalmente si se acerca alguien o lo que sea, no te enteras, a no ser que tengas el sueño súper ligero. Yo, por ejemplo, una vez estaba con una amiga cerca de la playa por la noche en una casa y me dijo, nos cogemos unas toallas y unas mantas y nos vamos a dormir a la playa. Y yo como, no, o sea, me horrorizaba la idea de pensar, dormir en el aire libre sin protección, sin estar dentro de un lugar seguro, ¿sabéis? Yo pensaba, dormir en la playa y si hay un loco por ahí, es que no, yo no podría hacer nada de esto. Así que cuando leo historias así de gente que dice, nos fuimos a acampar al campo, yo me horrorizo, os lo juro. Si yo soy de estas personas que para dormirme, o sea, simplemente para dormirme me tengo que asegurar de que la puerta está bien cerrada con seguro, de que las ventanas están bien cerradas. O sea, imaginar, no podría dormir al aire libre. Bueno, seguimos con la historia. Ruby y Chloe estaban sentadas en sus hamacas, hablando, riendo, y a eso de las 9 de la noche escucharon algo, un sonido que provenía del bosque. Pensaron que era un wallaby, que es una especie de canguro pequeño, ya que era una zona rural de Australia y no es difícil encontrar a estos canguros, parece, pero pronto lograron distinguir la silueta de un hombre. Ambas comenzaron a susurrar entre ellas, como diciendo quién debe ser, a ver si lo reconocemos, como estaban en la propiedad de Ruby, y al principio pensaron que era el hermano de Ruby, pero cuando el hombre se acercó, creyeron que podía ser su padre porque se veía más mayor, pero era extraño porque este hombre se acercaba desde la dirección contraria de donde estaba la casa de Ruby. Ninguna de las chicas se atrevió a moverse y cubrieron sus linternas con las mantas, pero era tarde. Cuando llegó el hombre, las saludó, ya las había visto, y se presentó como Jack, el nuevo inquilino del vecino de Ruby. Jack estaba extremadamente borracho, se tambaleaba, apestaba a alcohol, incluso aunque estuviera a cierta distancia de ellas. Comenzó a decirle a las chicas que tenían un campamento muy bonito y les dijo algo bastante inquietante. Tendré que salir y tomar sol desnudo aquí, en una de estas hamacas. Chloe y Ruby evidentemente se miraron preocupadas, pero no respondieron y la cosa a partir de ahí solo empeoró. Chloe cuenta que no recuerda todo lo que Jack dijo porque fue hace mucho tiempo. Entre su embriaguez y los murmullos que parecían durar una eternidad, no se entendía del todo bien lo que estaba diciendo. Pero algunas cosas que destacaron fueron, dijo, tendré que matarte al estilo Wolf Creek. Y cuando les preguntó su edad, dijo, entonces ya casi sois mayores de edad. De nuevo, ellas tenían solo 14 años y Jack debía tener unos 40, cuentan las chicas. Wolf Creek
que él dijo tendré que matarte al estilo Wolf Creek. Wolf Creek. Es una película australiana de terror donde un campesino asesino serial captura a 3 mochileros. Quiero ver esta peli porque tiene buena pinta. Entonces, mientras él balbuceaba, Chloe y Ruby se enviaban mensajes de texto intentando coordinar un plan de escape. También les ofreció una calada del dragón mágico y sacó una pipa de vidrio. Las chicas rechazaron y Ruby dijo que iban a irse a casa para preparar su cena y Jack les pidió que volvieran después de eso. Ambas dejaron sus mantas y la mayoría de cosas que habían llevado y salieron corriendo de ahí con esta excusa de que se iban a hacer la cena. Le contaron todo con lujo de detalles al padre de Ruby y evidentemente no volvieron allí y se quedaron durmiendo a casa de Ruby esa noche. A la mañana siguiente decidieron volver al campamento para recoger sus cosas y encontraron que todo había sido quemado. Sus cosas, sus pertenencias habían sido completamente quemadas. Había un círculo de unos 20 metros de radio de todo carbonizado, incluyendo las hamacas, las mantas, y del círculo salía una línea de hierba quemada que apuntaba a la casa del vecino. Chloe asegura que no es bombera ni experta en análisis forense, pero era bastante obvio para ella lo que había pasado. Las chicas estuvieron hablando y se les ocurrió la posibilidad de que Jack pensara que ellas habían regresado y que estaban tumbadas en las hamacas durmiendo debido a la montaña de mantas y cobijas que dejaron atrás. Podía parecer perfectamente que había 2 personas durmiendo ahí. Él, en definitiva, estaba lo bastante borracho como para no notar la diferencia entre si había gente en las hamacas o no. Evidentemente se lo dijeron al padre de Ruby, han quemado todas nuestras cosas y el lugar donde estábamos, donde íbamos a dormir, y él fue directo hacia la casa del vecino. El compañero de habitación de Jack abrió la puerta y dijo que Jack no estaba en casa en ese momento. Se disculpó e incluso le dijo al padre de Ruby que le daba $50 para reponer las mantas y las hamacas que habían sido quemadas. Ruby hasta entonces había tenido malas experiencias con los inquilinos de su vecino, siempre era gente de este tipo, pero nada como lo que estaba sucediendo. Durante algunos meses no ocurrió nada más, pero un día en la escuela Ruby le contó a Chloe que Jack había sido captado por una cámara escabulléndose por su patio. Ambas fueron a su casa después de la escuela porque ella iba a estar sola hasta que su padre terminara de trabajar. Chloe terminó durmiendo allí con ella esa noche y fue entonces cuando Jack volvió. Estaba borracho y se detuvo frente a la casa de Ruby y comenzó a gritar acusándola de haberle robado su perro. El padre de Ruby llamó a la policía, arrestaron a Jack y al día siguiente encontraron un cuchillo en el patio. El cuchillo no era de la casa de Ruby. La policía volvió y les contaron lo del cuchillo y también obtuvieron las imágenes de la cámara de seguridad del patio. Chloe no sabe lo que le sucedió a Jack, lo que hicieron con él, pero al menos ya no vive al lado de Ruby. La siguiente historia se llama Encuentro cercano con un asesino en serie en una parada de descanso de la autopista. Esta historia ocurrió en el verano de 2006, cuando Emily, la protagonista de esta historia, tenía 20 años. Emily obtuvo su licencia de conducir en enero de ese año 2006, lo que le permitió comenzar muchos viajes en solitario en la carretera, que era algo que le gustaba hacer. Viajaba a las casas de sus amigos, a distintas ciudades de Estados Unidos. A veces se dirigía hacia Nueva York, hacia Delaware, Pensilvania, lugares donde vivieran sus amigos para ir a visitarlos. Lucía muy joven para su edad y solo medía 1,55 m de estatura, así que a menudo la confundían con una estudiante de secundaria. Emily estaba un día conduciendo por la Interestatal 78 en julio, de camino a visitar a una amiga al sur de Pensilvania para pasar un fin de semana en su casa. Sus padres estaban de viaje y tenían la casa para ellas solas. Pensaban que durante ese fin de semana beberían, se bañarían en el jacuzzi, mirarían una serie y nada, estaban súper emocionadas. Emily estaba súper emocionada dirigiéndose hacia casa de su amiga y disfrutó del viaje escuchando música y observando el paisaje. Inmediatamente después de cruzar
cruzar la frontera de Nueva Jersey a Pensilvania, se detuvo en una de las primeras áreas de descanso para poner combustible y comprar bocadillos, ya que tenía hambre y le quedaba una pequeña parte de viaje. Emily asegura que ha intentado por todos los medios averiguar cuál era esa parada de descanso en la que paró y le pasaron los acontecimientos, pero no pudo identificarla, no pudo encontrar cuál es exactamente. Solo sabe que es una estación de servicio con un gran mini mercado. Frente a la estación de servicio estaba la rampa de entrada a la Interestatal 78 Oeste y paralela a la rampa de entrada había un camino de tierra. Se bajó de su coche una vez paró allí e iba a entrar a la tienda del mini supermercado cuando un hombre de unos 30, 40 y pocos años se le acercó. Describió a este hombre como fornido, bastante alto, llevaba una camiseta negra sencilla y unos vaqueros. El pelo castaño oscuro y bigote con perilla. Había salido de una camioneta negra aparcada a unos pocos espacios del coche de Emily. Tenía una mirada muy intensa y a Emily le dio escalofríos de inmediato. Se sintió algo intimidada, como que sintió que algo no estaba del todo bien con ese hombre. Sintió que el hombre despedía una energía muy extraña, muy volátil y se paró demasiado cerca de ella, mirándola fijamente. Además de que lo que le dijo el hombre hizo sonar sus alarmas de inmediato. Le preguntó si era de la zona, que a dónde iba y si sabía de algo divertido que hacer porque tenía algo de tiempo libre. La invitó a ir a jugar a un minigolf o a ver una película con él. O sea, imaginaros pararos en un área de descanso, que te venga un hombre y te diga ¿de dónde eres? ¿A dónde vas? Pero lo más raro es, ¿quieres venir a ver una película conmigo así, sin decirte mi nombre, sin nada, sin nada? Ella no respondió a ninguna de estas preguntas. Rechazó su invitación a pasar el rato y le dijo que no conocía la zona y comenzó a caminar hacia la tienda. Mientras ella se alejaba, el hombre le gritó «¡Eres hermosa!» a todo volumen y un tono que le puso los pelos de punta a Emily. El hombre se portaba de una forma muy agresiva, muy inapropiada, incluso asustó a una familia que salía de la tienda por lo ruidoso que era. Emily prefirió no darse la vuelta y entrar al minimercado lo más rápido que pudo. Por desgracia, el hombre entró poco después y se quedó ahí parado dentro del supermercado mirando a Emily fijamente. En un intento de evitarlo, Emily fue al baño y se quedó ahí unos 10 minutos enviándole mensajes de texto a su amiga, explicándole la situación. Hay un hombre aquí en la gasolinera que me está gritando cosas, me está persiguiendo, me está intimidando, básicamente. Cuando salió del baño, el hombre ya no estaba en la tienda, así que ella, un poco más tranquila, se tomó su tiempo para comprar bebidas, bocadillos, para lo que principalmente había entrado en la tienda. Entonces compró todas estas cosas y salió para poner combustible finalmente. Se sintió aliviada después de que el coche de este hombre ya no estaba en el estacionamiento y eso le ayudó a olvidar un poco ese momento tan desagradable que había pasado y a relajarse. Por lo que tras poner combustible arrancó el coche y se concentró en el resto de su viaje y en lo emocionada que estaba por ver a su amiga. Cuando subió en el coche, condujo hacia la rampa para salir de la gasolinera y entrar en la Interestatal. Cuando se detuvo ahí para ver que no pasaba nadie y entrar ella, escuchó a alguien tocando la bocina persistentemente. Pip, 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 pip. Se giró y era el pervertido, estacionado en el camino de tierra paralelo a la rampa de la entrada. Estaba en su camioneta subido tocando la bocina, gritando y haciéndole señales a la chica para que condujera hacia él. Entonces él estaba justo al lado de la gasolinera y había estado ahí esperando a que Emily llegara. Emily pasó de la tranquilidad al pánico y en un segundo aceleró para entrar en la rampa de la entrada de regreso a la Interestatal 78. El sujeto se detuvo detrás de ella, siguiéndola mientras ella llamaba a su amiga extremadamente asustada. O sea, él fue tras ella y comenzó a perseguirla con su camioneta. Ella comenzó a conducir lo más rápido que pudo, mirando hacia atrás para ver si él todavía la perseguía, y Emily relata que en retrospectiva tiene suerte de no haber tenido un accidente por la forma tan frenética en la que comenzó a conducir, pero no sabía qué otra cosa hacer para despistar al hombre. Por suerte no la siguió durante mucho tiempo y después de unas cuantas salidas ella volvió a detenerse. En todo caso, su amiga a la que iba a visitar y ella
ya tenían un plan B. Si volvía a ver el coche de este hombre, se dirigiría a una estación de policía en el pueblo vecino, al siguiente pueblo que pudiera salir, en lugar de ir directamente hacia casa de su amiga. Porque si él la estaba siguiendo, ella no quería que el hombre la siguiera hasta la casa de su amiga y supiera dónde se estaba quedando. Emily no volvió a ver el coche y se fue a casa de su amiga, pero durante las últimas horas del trayecto estuvo muy tensa y ansiosa, evidentemente. Revisaba los espejos periódicamente para ver si veía la camioneta negra y por suerte todo terminó bien. Emily llegó sana y salva a su destino y pasaron un fin de semana agradable, pero el encuentro sin duda fue espeluznante. Varios años después, aproximadamente en 2014, Emily estuvo hablando con otra amiga que es una gran fanática de los asesinos en serie y mencionó su rápido encuentro. Le dijo: ay, mira, pues yo una vez en la gasolinera en 2006, todo esto, sugiriendo a modo de broma que se trataba de un asesino en serie. Su amiga se quedó fascinada y buscó en Google asesinos en serie activos en el área de Pensilvania para el momento de 2006. El primer resultado fue Adam Leroy Lane. Era igual al hombre que Emily vio en la gasolinera y del cual fue acosada en 2006. Emily en su relato dice que admite que puede que se equivoque, su mente podría estar llenando espacios en blanco, pero las características básicas, 40 años, alto, fornido, cabello castaño, bigote con perilla, eran iguales que el asesino Adam Leroy Lane, quien fue condenado por asesinar a 2 mujeres e intentar asesinar a una tercera. Aún así, es una coincidencia extraña y un encuentro aterrador que Emily nunca ha olvidado. La siguiente historia se titula Castillo Satánico. Esta historia le sucedió a Mark y a su pareja de ese entonces, William, cerca de la primavera del año 2000. Mark era un experimentado explorador urbano que había visitado muchos sitios abandonados, pero aún no había visitado el lugar sobre el que trata esta historia. Los exploradores urbanos lo conocían como el Castillo de Piedra. William lo descubrió, este lugar, cuando lo vio a lo lejos mientras hacía un trabajo de techado. En la actualidad, el Castillo de Piedra ha sido explorado varias veces por otros exploradores urbanos, es algo habitual, pero cuando Mark y William se propusieron visitarlo, no era un lugar de conocimiento público. El primer fin de semana libre que tuvieron juntos, hicieron un viaje de 1 hora en coche para explorarlo. La propiedad era impresionante, ubicada en la cima de una colina, alejada de la carretera. Todos los edificios de allí todavía estaban intactos, excepto la casa principal, que según los rumores de ese entonces se había quemado por completo. Había una ventana que daba a un sótano y vieron a través de ella, logrando distinguir una vieja estufa tirada entre los escombros. Era evidente para ambos que ese castillo en algún lugar había sido un lugar precioso para quien fuera que era su dueño. Mark insistió en que investigaran cada rincón de todos los edificios que había ahí, que seguían en la propiedad, y aunque William no estaba muy entusiasmado, yo tampoco lo estaría, la insistencia de Mark lo convenció, argumentando que no tenía sentido haber conducido 1 hora solo para ver los edificios por fuera, tenían que entrar. El primer edificio que exploraron fue un granero que no tenía nada de especial en su planta y ni en el piso superior, pero en el sótano del granero fue donde las cosas pasaron a ser impresionantes muy rápido. Aquel lugar se había utilizado como un lugar para sacrificio. En las paredes había obras de arte satánicas, en el centro un altar con velas negras, un cuchillo con lo que parecía ser sangre y una botella con un líquido que tenía un olor metálico. La pieza más inquietante de todo ese escenario fue que este grupo satánico que estaba usando ese sótano para hacer sacrificios habían construido una jaula improvisada con cadenas y todo. O sea, básicamente las cosas indicaban a que en ese lugar estaban haciendo en ese momento rituales satánicos. Estaba como todo muy reciente. William quería salir de ahí lo más rápido posible, pero Mark lo persuadió de que se quedaran para poder explorar el resto de edificios. Yo también hubiera querido irme, o sea, Mark, hijo mío, ¿qué es esto? Pobre William. Mark estaba convencido de que todo aquello era obra de un grupo de niños que estaba jugando al culto y le restó importancia a todo lo que acababan de ver, pero fue un error. La siguiente parada de la pareja fueron los establos, en la parte trasera de la propiedad. Y aunque William se lo hubiera rogado a Mark,
este estaba muy atrapado por su amor de explorar. Mark abrió la puerta del establo sin ningún cuidado y el olor los golpeó de lleno. Era olor a carne podrida y toda la habitación estaba repleta de cadáveres de animales, perros, gatos, conejos, coyotes, zorros, que habían sido horriblemente mutilados. Según las palabras de Mark, fue una vista horrorosa, lo peor que había visto en su vida. Tan pronto como William vio eso, lo agarró y le dijo: nos vamos de aquí ya. Despedazar animales no eran cosas de niños, como había dicho Mark, que probablemente todo eso era cosa de niños, pero evidentemente no. Aquello era algo muy serio. Empezaron a caminar por el camino para irse, el de la salida, pero faltaba un edificio por explorar y Mark no quería marcharse sin verlo todo. William se negó rotundamente y se fue colina hacia regreso a donde estaba la casa principal. Pensaba que Mark lo seguiría, pero no lo hizo. En su lugar rodeó la colina solo y echó un vistazo al edificio que faltaba, que era la cochera. Se asomó dentro de ella y nada. La cochera no tenía absolutamente nada dentro. Mark cuenta que aunque fue algo imprudente separarse de William, también fue una suerte hacerlo, o de lo contrario no hubiera visto venir lo siguiente. Mark vio a un hombre adulto con un bate de béisbol. Vio al hombre abriendo la puerta de su coche y rebuscando entre sus cosas. Después fue mirando y se dio cuenta de que había 8 personas que iban desde adultos de unos 30 años hasta adolescentes y niños de no más de 12 años. Todos tenían armas como palos de golf, bastones y bates de béisbol. Mark le gritó al hombre de unos 30 años: ¿qué demonios estás haciendo en nuestro coche? Y justo en ese momento William apareció corriendo por la colina, atravesando a esta pandilla de 8 personas. Y estas 8 personas escondieron sus armas detrás de su espalda en ese momento. El tipo del bate de béisbol exigió saber qué estaban haciendo William y Mark ahí, pero Mark no se cortó. Le preguntó de nuevo qué estaba haciendo en su coche. El sujeto con el bate no respondió, solo le devolvió una mirada nerviosa y William dijo que solo estaban admirando la arquitectura de la casa y que ya se iban, y estos los dejaron subirse al coche e irse. Algo que era un milagro teniendo en cuenta todo lo que descubrieron en esa propiedad y que además estaban rodeados de 8 personas armadas. La cosa es que aunque les dejaron irse sin más, sin amenazarlos, sin robarles, sin nada, cuando Mark y William subieron en su coche y arrancaron, estos 8 hombres subieron a una camioneta que no tenía matrícula y los empezaron a seguir durante unos 20 minutos. En lugar de dirigirse directo a casa, Mark condujo hasta la ciudad más cercana, que era una ciudad llamada Barrie, en Ontario. Presentaron una denuncia ante la policía explicándole todo esto que habían encontrado en el castillo. Pasados los días, Mark quería volver al castillo, pero tras contarle a gente lo que habían visto, nadie quiso acompañarlo y no quería ir solo. La pareja continuó con varias exploraciones urbanas, pero iban armados con cuchillos. Mark cuenta que todavía a día de hoy sigue haciendo exploraciones urbanas y no han encontrado a gente que haya ido al castillo de piedra y que les haya podido explicar si todas esas cosas siguen ahí. Recientemente la prima de Mark, que también es exploradora, contactó con él para ir a un lugar que quería explorar. Le dijo que quería ir al castillo de piedra o al castillo satánico, como lo llama Mark. Mark termina esta historia con una amistosa advertencia. A cualquier otro explorador urbano que esté por ahí, ten cuidado. Nunca se sabe con qué te puedes encontrar en estos lugares abandonados. Y no sabemos si ha ido o no con su prima al castillo satánico, pero bueno, supongo que en el momento de escribir este post no habrá ido si no lo hubiera contado. La siguiente historia se llama Una chica llamada Alejandra. Cuando Verónica, que es la protagonista de esta historia, tenía 10 años, vivía en una pequeña casa en un pueblo relativamente pequeño de Texas con su madre llamada Elena. Su madre siempre tuvo un corazón muy solidario con los necesitados, así que cuando su hermano Miguel la llamó una noche y le dijo que se había encontrado con una niña sin hogar en el parque local, Elena se ofreció para ayudarla durante un día o dos para que pudiera recuperarse. Yo me pregunto si no sería mejor llamar a la policía o ir a la estación de policía con la niña si está perdida y es menor de edad, pero bueno. Cuando
Cuando llegó la chica con el hermano, esta se presentó como Alejandra. Alejandra les dijo que tenía 16 años en ese momento. Parecía una chica tímida y cuando Elena le preguntó que qué estaba haciendo en la calle, Alejandra le explicó que su madre la había echado de casa, acusándola de acostarse con el novio de su madre. Parecía afectada y les dijo que aquello no era cierto, la acusación de su madre no era cierta y que fue el novio de su madre quien se le insinuó a ella. La madre de Verónica se conmovió y le dio a Alejandra un dormitorio de su casa, el dormitorio de invitados, para que se quedara esa noche. Al día siguiente, después del desayuno, Alejandra pidió usar el teléfono de la casa para llamar a su madre y ver si podía recoger algunas cosas suyas en su casa. Nunca le contestaron el teléfono y, por supuesto, todos se sintieron súper mal por ella. Verónica, que tenía 10 años, no podía imaginarse por lo que debía estar pasando aquella chica. Más tarde ese día, Verónica recuerda estar viendo la televisión en la sala de estar, pero sentir que alguien la estaba observando. Alejandra estaba observándola de una forma tan fría que si las miradas mataran, Verónica habría caído muerta ahí mismo en ese momento. Se dio la vuelta rápidamente y siguió viendo la televisión, pero todavía podía sentir los ojos de Alejandra clavados en su nuca. Al día siguiente sucedió una vez más. Verónica estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua cuando sintió que alguien la observaba. Se giró hacia el lado, mirando hacia el lado, y vio la cabeza de Alejandra asomada mirándola desde la esquina. Sus ojos eran oscuros y estaban llenos de odio. Verónica se asustó, se sentía incómoda y era incapaz de entender por qué la estaba mirando así. De todos modos, no quería causar ningún problema, así que no le mencionó nada a su madre sobre las miradas asesinas de Alejandra. Más tarde esa noche, Miguel se reunió con ellas para cenar. Había pasado a ver cómo estaba todo con Alejandra y si tenían suerte para encontrarle un lugar donde vivir con algún miembro de su familia. Después de la cena, Verónica estaba lavando su plato en el fregadero cuando escuchó un fuerte gruñido que provenía del comedor. Se dio media vuelta y miró a Alejandra temblando y gruñendo como una especie de animal salvaje. Elena y su hermano parecían perturbados y preocupados. Alejandra se tiró al suelo y empezó a agitarse y a gritar como si estuviera poseída. Verónica estaba completamente aterrorizada, todos en la casa eran muy religiosos. Elena y Miguel empezaron a rezar en voz alta por Alejandra mientras Verónica corría a su habitación y cerraba la puerta. Aquello duró 2 horas, pero para Verónica pareció una eternidad de horror. Podía oír a Alejandra gritando como una loca y gruñendo como si fuera una bestia trastornada. Nadie en la casa sabía exactamente qué estaba pasando y después de que Elena y Miguel estuvieran rezando por Alejandra, por lo que pareció toda la noche, ella les aseguró que estaba libre de un demonio maligno que se había apoderado de ella. Es decir, hubo un momento tras toda la noche que paró y les dijo: ya se me ha salido el demonio maligno que se había apoderado de mí. Ninguno de los presentes estaba seguro de qué causó ese comportamiento ni de qué había sucedido. Verónica asomó la cabeza desde su habitación y vio a Alejandra sonriendo felizmente mientras se acurrucaba en el sofá con una manta. Pero tan pronto como Alejandra se dio cuenta notó una mirada, la mirada de Verónica, abrió los ojos y le lanzó una mirada súper fría, igual que los anteriores días, a Verónica, quien cerró rápidamente la puerta de su habitación con un miedo bien justificado, colocó una silla enfrente de la puerta y se fue a dormir. Elena la despertó a la mañana siguiente para llevarla a comer a su restaurante favorito. Cuando Verónica preguntó a su madre si Alejandra iba a ir con ellas, su madre la miró con expresión seria y dijo: «Tu tío va a llevar a Alejandra de regreso a la casa de su madre. Anoche durmió en el sofá después de lo que pasó. Él y yo estuvimos hablando cuando ustedes dos se fueron a dormir y nuestra conclusión es que Alejandra inventó todo lo que pasó anoche. Ella no está estable y creemos que es peligrosa». Cuando Verónica escuchó a su madre decir esas palabras, la invadió un gran alivio, se vistió y se fue al coche para ir al restaurante junto a su madre. Alejandra parecía enfadada. Su expresión era como la de un niño cuando no le das lo que quiere. Ahora Verónica tiene 22 años y nunca ha olvidado ese horrible incidente. Después de ese día nunca más volvió a saber nada de Alejandra, pero imaginaros lo traumática que debía ser esa situación para una niña de 10 años.
No sabemos qué le pasaba a Alejandra, pero está claro que no estaba bien mentalmente. Y esperamos que su madre no hubiera metido a nadie más en casa, porque está muy bien la solidaridad, la hospitalidad y todo, pero con una niña de 10 años, con una hija de 10 años que tenía Verónica en ese momento, meter a cualquier desconocido en casa lo veo un poco peligroso. Creo que lo mejor hubiera sido en este caso llevar a Alejandra a la policía y ver qué hacían con ella o cómo localizaban a su familia. La siguiente historia se llama Estoy cuidando perros y un vecino se acerca cada vez más a la puerta trasera. Esta historia le sucedió a una chica a la que llamaremos Emma un verano mientras cuidaba a los perros de unos amigos de su familia. Emma creció en un pueblo en medio de la nada y le encantaba el campo, pero se había ido a la ciudad por trabajo. Por eso veía como unas vacaciones en casa volver a su pueblo para cuidar a estos perros de sus amigos. La casa donde estaría una semana cuidando a los perros estaba muy aislada. Emma tenía que conducir 2 horas desde su trabajo para llegar a esa casa y en caso de una emergencia tardaría 45 minutos en llegar al pueblo más cercano. O sea, imaginar, estaba en medio de la nada esto. Solo tenían un vecino al frente y ya está. Era la casa de estos amigos con los perros y el vecino de enfrente. En zonas rurales parece que es muy común, así al menos tienen a alguien cerca en caso de emergencia, tener a un vecino justo al lado. Emma llegó a la casa de sus amigos, Lisa y Robert. Ellos explicaron qué hacer, cómo darle de comer a los 2 perros, que eran un par de pastores australianos, cuándo regar las plantas y otras pequeñas tareas del hogar. Comenzaron a cargar sus maletas en el coche para irse. Y de repente Lisa le dijo a Robert, no te olvides de contarle a Emma sobre Weston. Y Robert le contestó, sí, no te preocupes por el vecino de enfrente. El tipo bebe y es un poco raro, pero inofensivo. Ha perdido su licencia tantas veces que lo único que puede hacer es conducir un ciclomotor para llegar a la ciudad. Y comenzó a reírse, como si aquello tuviera alguna gracia, pero de repente se puso serio y miró a Emma a los ojos antes de decirle, por las dudas, aquí es donde guardamos el arma. Robert le enseñó a Emma dónde guardaban una pistola y le explicó cómo utilizarla. Le dijo, ya está cargada, solo tienes que apretar el gatillo con fuerza. Aunque al principio le pareció todo un poco raro, Emma no perdió la calma, tenían un arma en casa y pensó que era normal tener un arma en casa cuando la policía más cercana estaba a 45 minutos, o sea, cualquier emergencia tardaría 45 minutos en llegar la policía, así que no era una locura tener un arma. Y tampoco se sentía preocupada por Weston, el vecino. Sabía lidiar con un hombre borracho y además tenía 2 perros protectores con ella. Se sentía bastante segura por ello. Yo no hubiera ido, o sea, Lisa y Robert, me da igual lo que me hubierais pagado por cuidar a vuestros perros y vuestra casa. Yo no me voy sola a mitad de la nada. Me decís que vuestro vecino no está bien, que tengo que usar un arma en caso de que suceda algo, que la policía está a 45 minutos. No, yo les digo, Lisa y Robert, lo siento mucho, pero mirar, traer a vuestros perros a mi casa, ¿vale? Y los cuido en mi casa. No me voy a ir en medio del monte. O bueno, si viene alguien conmigo, sí, no es lo mismo ir a un lugar aislado tú solo a ir con una persona. Entonces, bueno, yo no hubiera ido. Bueno, Lisa y Robert se fueron a eso de las 3 de la tarde y Emma aprovechó para pasear a los perros y jugar con el frisbee con ellos. Un rato después estaba descargando sus maletas cuando escuchó la voz de un hombre junto al fuerte sonido de un portazo. Era Weston, que estaba teniendo una conversación telefónica, y aunque empezó hablando bajo, no tardó ni un segundo en gritar por teléfono a dónde te fuiste. Los perros escucharon la voz de Weston e inmediatamente empezaron a gruñir. O sea, sabemos que los perros no se equivocan con la gente, los perros saben quién es malo. Emma los calmó, intentó llevarlos adentro para darle privacidad a Weston, pero mientras cogía sus cosas del coche y cerraba el coche, lo escuchó gritar nuevamente, me importan mis hijos, j***te. Emma no lo estaba viendo, pero escuchó con claridad cómo arrojaba su teléfono hacia la calle sin pavimento que separaba las 2 casas. Los perros comenzaron a volverse locos y corrieron a las espaldas de Emma ladrando y gruñendo. Ella dejó caer sus cosas y se dio la vuelta para ver a Weston en el inicio de la propiedad, a unos 15 o 20 metros, mirándola fijamente. Emma hizo lo posible para calmar a los perros para que se quedaran a su lado. Estaban bien entrenados y obedecieron. Luego intentó hacer
hacerle un gesto amistoso a Weston, saludándolo, y pensó que todo era un poco raro, pero estaba tranquila porque Robert dijo que Weston era un poco raro, pero era inofensivo. Weston ignoró a los perros y preguntó con voz manipuladora: ¿estás bien? Llevaba unos jeans, botas de trabajo, una sudadera con capucha roja y una gorra roja con la bandera confederada. Tenía el pelo castaño hasta los hombros y una barba muy larga y desgreñada. En general estaba muy sucio, como si hubiese estado todo el día trabajando en el campo. Emma mantuvo la calma y contestó: sí, estoy bien, me llamo Emma, solo estoy cuidando los perros de Lisa y Robert esta semana. Ella se giró mirando a los perros cuando los nombró y los perros tenían un comportamiento muy extraño. Estaban en una posición como muy tensos, como si estuvieran a punto de atacar, y aunque los conocía bien, Emma nunca los había visto así antes. Hizo todo lo posible por mantener la compostura y volvió a mirar a Weston para preguntarle: ¿y tú estás bien? Él no respondió, se quedó en silencio por medio minuto antes de contestar de forma inquietante: te estoy preguntando si estás bien, soy Weston. La situación era incómoda. Emma respiró profundo y contestó: un placer, Weston, gracias por ser un buen vecino y por comprobar si estoy bien, pero como te dije, sí estoy bien. ¿Y tú estás bien? Y de nuevo silencio, pero ahora más largo. En ese punto se dio cuenta de que obviamente Weston estaba muy borracho. Ella no se iba a quedar ahí todo el día, así que se dio la vuelta para agarrar todas las cosas que le faltaban y entrar a la casa con los perros, pero escuchó un paso más sobre el piso de grava y los perros enloquecieron de nuevo. Emma se dio la vuelta de inmediato y Weston se había acercado con una sonrisa desagradable y dijo: los conozco, estos perros no me harán nada. Son unos buenos perros, muy buenos, eso seguro. Emma se comenzó a sentir muy incómoda, cerró el maletero, se dio la vuelta para despedirse de Weston, pero de su boca solo salió un entrecortado sí. Weston explotó y gritó: ¿sí qué? Emma se espantó con esa reacción y diciendo muy rápido: sí, voy a entrar ahora, gracias Weston, buenas noches. Terminó de agarrar todas sus cosas y se fue adentro con los perros corriendo. Weston estuvo parado donde Emma lo dejó durante 10 minutos exactos, sin despegar su mirada de la casa. Algo que Emma menciona es que la casa tenía su puerta principal en el lateral, donde estaba su coche, y una puerta trasera. Delante de la casa solo había árboles frondosos, por lo que Emma no podía ver la casa de Weston. Se hicieron las 6 de la tarde y aunque el sol se había puesto, no oscurecía tan temprano por ser verano. Emma estaba en el sofá con los perros, tenía los audífonos puestos y estaba jugando en su Xbox cuando los perros de repente se volvieron locos y corrieron hacia la puerta lateral ladrando y gruñendo. Emma no entendía qué estaba pasando porque ellos no solían actuar así, a menos que alguien que ellos no conocían detuviera su vehículo delante de la propiedad. Emma se armó con un cuchillo y caminó hacia la puerta. Los perros seguían ladrando y aunque al principio no vio nada, logró distinguir la parte trasera de un ciclomotor en la entrada, escondido detrás de su coche. Aún había suficiente luz para ver a Weston, que observaba la entrada de la casa, intentando esconderse tras el coche de Emma. Ella intentó que los perros se callaran para poder ver qué estaba haciendo y durante 5 minutos Weston estuvo ahí sin hacer ningún movimiento, solo mirando con una mirada espeluznante hacia la casa donde estaba Emma. Ella no estaba segura de si podía verla o no, que ella estaba mirando, y con el paso de los minutos Weston se acercó un poco más y estaba como espiando por las ventanas. Emma tenía todo bien cerrado, así que no le preocupaba que él intentara abrir las puertas. Weston comenzó a dar vueltas alrededor del coche de Emma y parecía que pensaba que nadie lo estaba mirando. O quizá sí que sabía que Emma lo estaba viendo y le daba igual. De repente se detuvo y Emma vio cómo miraba dentro de su coche y luego volvió a fijar su mirada en la casa. Repetía esos 2 pasos una y otra vez. Emma comenzó a asustarse porque el comportamiento de Weston era irracional. Le envió un mensaje de texto a Lisa explicándole todas las cosas raras que estaba haciendo el vecino y lo incómoda que estaba empezando a sentirse, pero la respuesta de Lisa no fue muy esperanzadora. Le dijo: llama a la policía si te sientes insegura, ellos lo conocen. Recuérdame que te cuente sobre la vez que estaba parado junto al árbol a las 6 de la mañana cuando me iba a ir a trabajar. Creemos que tuvo un brote psicótico.
Emma hizo lo posible por tranquilizarse, repitiéndose que solo era un bicho raro completamente borracho. Si se acercaba más a la puerta, llamaría a la policía y eso sería todo. Tal vez era una idea tonta porque la policía tardaría mucho en llegar, pero la calmó un poco pensar en ello. Siguió viendo a Weston mientras revisaba de nuevo su coche, pero tras unos minutos se subió a su moto y se fue. Pasaron 2 horas más antes de que los perros se volvieran locos de nuevo. Ella miró hacia afuera con la misma precaución y vio el ciclomotor de nuevo estacionado a plena vista. Weston estaba parado a solo 10 metros de la casa mirando fijamente y hablando solo. Afortunadamente, Emma había dejado todas las luces apagadas desde la primera visita de Weston para que él no pudiera ver hacia adentro. De repente, Weston comenzó a acercarse más. Ahora estaba a 8 metros de la casa. Emma agarró el arma y calmó a los perros, pero ellos estaban a la defensiva y firmes a cada lado de Emma. Eran cerca de las 8:15 de la noche cuando decidió llamar a la policía y explicarles la situación, que le dijo que los dueños le habían dicho que podía estar teniendo un brote psicótico y le explicó toda la situación, pero entonces la operadora la detuvo diciéndole: señora, ¿cuál es su dirección? Y cuando ella se la dio, la operadora le dijo: lo siento, señora, pero no se encuentra en nuestro condado, tendré que transferirle al siguiente condado. Aunque Robert dijo que los policías de ese condado ya lo conocían muy bien y sabían manejar la situación con Weston, no estaban dispuestos a enviar una unidad. No importó cuánto reclamara Emma, la operadora la transfirió a otro condado. Entonces, al otro lado de la línea le preguntaron cuál era su emergencia, pero Emma se quedó en silencio mirando por la ventana de la cocina, porque en ese momento Weston estaba a solo 1 metro de la casa viendo por la ventana. Al otro lado insistieron: 911, ¿cuál es su emergencia? Entonces Emma les explicó lo que estaba sucediendo, la transferencia de condado, todo. La operadora le aconsejó mantener la calma y encender todas las luces. Emma no le hizo ningún caso, pensando que Weston estaba esperando a algo así. Mantuvo la calma, las puertas estaban cerradas, tenía un arma. Se convenció a sí misma de que si él entraba le dispararía, pero la operadora insistió. Convenció a Emma de que con las luces encendidas sería más seguro. Encendió las luces del salón y Weston, al darse cuenta, se subió al ciclomotor y se fue. Emma le contaba todo con detalles a la operadora y esta le preguntó si aún necesitaba un oficial. Era una pregunta bastante estúpida porque era la tercera vez que Weston iba a la propiedad y cada vez se acercaba un poco más, y por supuesto que Emma no se sentía segura. La operadora le aseguró que un oficial iba en camino, pero que tardaría un poco en llegar por lo aislado que estaba el lugar. Pasó 1 hora desde ese momento y comenzó a oscurecer por completo cuando los perros de nuevo enloquecieron. Emma ya estaba harta y caminó por la casa con la pistola cargada en una mano, deseando que Weston la viera a través de una ventana armada. Se asomó por la ventana de la cocina y de nuevo ahí estaba el ciclomotor, pero no lo vio a él, no vio a Weston. Aquí se me ponen los pelos de punta porque yo lo primero que pensaría es: está dentro de la casa, si no está mirando fijamente desde fuera, está dentro de la casa. Emma subió hacia el piso superior acompañada por uno de los perros y se asomó por la ventana del baño y miró hacia abajo. Vio entonces a Weston en el porche trasero, encendiendo cerillas y tirándolas al porche de madera. Ya no parecía tan inofensivo como había dicho Robert, porque estaba hablando consigo mismo y girando la cabeza hacia adelante, hacia atrás, como si estuviera preparándose para hacer algo. Emma comenzó a filmarlo desde la ventana de arriba, ya que si algo terrible llegara a pasar, quería poder demostrar que ese tipo había sido el responsable. Pasados unos minutos, Weston dejó las cerillas y se acercó a la puerta y comenzó a tocarla, pero a golpes. Aunque Emma había logrado mantener la calma hasta ese momento, su corazón comenzó a latir muy rápido. Si el hombre entraba en la casa, Emma tendría que disparar o él podría matarla. Bajó las escaleras y se paró varios metros de la puerta. Podía ver odio puro en los ojos de Weston a través de la mirilla. De pronto él dejó de golpear la puerta, se dio la vuelta rápidamente y corrió hacia su ciclomotor. Lo puso en marcha y se fue. Ni siquiera 1 minuto después, un coche patrulla estacionó en la entrada. Emma dejó el arma de fuego dentro y fue a encontrarse con el oficial. Aunque los perros habían estado muy tensos durante toda la tarde, ellos no le gruñeron ni un poco al oficial. Es que los perros saben. Emma le explicó todo lo sucedido, cómo Weston estaba completamente borracho o loco y que si lo veía en su camino de regreso debía detenerlo. La gente normal no actúa de esa manera, o la gente que está bien no actúa de esa manera, o que no tiene malas intenciones. El policía básicamente se encogió de hombros y le preguntó a Emma
Emma si pasaría la noche ahí sola. Emma dijo que por supuesto que no, que se iría a pasar la noche a su casa, dejaría a los perros ahí solos y por la mañana siguiente volvería. El oficial se quedó mientras ella organizaba todo para irse a su casa. Entró, le dio golosinas a los perros y los metió en una jaula para que pasaran la noche. Al día siguiente Emma regresó acompañada por su padre. Él comenzó a caminar por el perímetro para intentar mostrarle a Weston que también había un hombre que se hospedaba allí. Weston apareció con el mismo atuendo sucio, la misma gorra, sosteniendo una caja de 24 cervezas Budweiser. Se mantuvo de pie al final del camino de entrada. Emma lo miraba desde la ventana del frente y cuando su padre apareció a la vista, Weston se dio la vuelta y regresó caminando hacia su casa. Más tarde, Emma se enteró de que Weston había estado en la cárcel varias veces debido a abusos domésticos. A sus hijos no se les permite verlo debido a su naturaleza violenta y se compró un vehículo todoterreno. Nadie sabe cómo consigue el dinero para comprar esas cosas. Lisa y Robert nunca lo han visto salir a trabajar, solo lo han visto salir con su ciclomotor durante 1 o 2 horas y regresar siempre con 2 cajas de cerveza. Un día simplemente llegó con un todoterreno. Emma no estaba segura de quién pensaba Weston que era ella, pero cada vez que miraba hacia esa casa en su dirección, había puro odio en sus ojos. ¿Quién sabe qué habría pasado si ella no hubiera llamado a la policía tan pronto? Me da como rabia de esta historia Robert y Lisa, o sea, cómo ponen a su amiga en esa situación. Y bueno, estas son todas las historias de hoy. Si os ha pasado algo parecido, dejadlo en comentarios, así todos leemos las historias de todos. Si os ha parecido interesante este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, pasaros por mis redes sociales, suscribiros al canal, que estamos a punto de llegar a 200.000 suscriptores. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!